Mena, 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 mena. Mena, 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 mena. La migración con rostro de mujer, porque nos encontramos en este momento ante muchas nuevas formas de esclavitud en el mundo. Hay trata de personas en muchos aspectos, pero una de las personas también es la trata de personas con fines de explotación sexual. Ella es una persona, Inmaculada Montalbán, que ha trabajado y trabaja especialmente en todo ello. Inmaculada Montalbán Huertas es actualmente magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y ha sido presidenta, presidenta del Observatorio de Defensa contra las Mujeres, contra la violencia de la mujer. ¿Es cierto así? Y ella está trabajando actualmente, sobre todo en esto, en la trata de personas, en la trata de mujeres y niñas y seres con fines de explotación sexual. Y por eso, en esta actitud migratoria, en esta actitud de lastimosa, por así decirlo, en la que mucha gente debe huir, hay muchas personas vulnerables en todo ello, y las personas más vulnerables, entre ellas, son evidentemente las mujeres y los niños. Y de ello nos va a hablar un poco, este rostro de mujer, ese rostro de mujer trágico y desencajado que muchas veces tiene que pasar el mar Mediterráneo y tiene que huir de países en guerra, de huir de una violencia para llegar a otra a través de una tercera violencia que es el trayecto. Se van desde una violencia inicial, pasan a una violencia durante el trayecto y cuando llegan aquí muchísimas veces siguen con esa violencia. Por todo ello damos la palabra a Inmaculada, que es una persona experta y que estamos contentísimos de que esté en estas jornadas con nosotros. En este caso, vamos a hablar efectivamente sobre la inmigración con rostro de mujer y fundamentalmente enfocándolo desde el punto de vista de cuando empiezan el tránsito migratorio, cómo con frecuencia normalizan que la violencia sexual y la trata es un precio que han de pagar por finalizar ese tránsito que comienza en sus países de origen. Este va a ser fundamentalmente el enfoque de cómo tráfico se une con trata y las dificultades y obstáculos que nos encontramos para que hagan realidad sus derechos, porque yo realmente creo que la gran virtualidad de este foro es fundamentalmente poner en evidencia los obstáculos que subsisten en las sociedades para que personas puedan acceder y hacer realidad sus derechos, sean o no nacionales del país y fundamentalmente en este caso y en este foro personas que no son nacionales del país. Por eso, y porque es el ámbito propio en el que yo me desenvuelvo, se va a tratar fundamentalmente de identificar esos obstáculos que tienen los no nacionales cuando llegan a territorio español para acceder a los derechos que le corresponden como personas, los derechos humanos, que es el título, uno de los títulos de las jornadas, los derechos humanos como aquellos que son inherentes a la condición humana, la dignidad, la libertad, la vida y la igualdad. Esos derechos humanos que pretendemos que sean positivizados en derechos fundamentales, pero que con independencia de que sea deseable y deben ser positivizados y recogidos en las leyes, son derechos inherentes a la condición humana. Me voy a servir para la exposición y para ponernos en el marco actual con una presentación que es de Amnistía Internacional y que me la ha proporcionado con ocasión de los cursos de formación que damos en el ámbito del Poder Judicial para jueces y juezas a nivel estatal, sobre la situación que estamos en España en el abordaje de la trata, en este caso con fines de explotación sexual, que es la que sufren mayoritariamente mujeres. El último informe anual de la Unión Europea de 2016
nos comenta que sabemos que hay diferentes formas de trata, pero que la trata sexual es mayoritaria y dentro de la trata sexual cerca del más del 90% quienes la sufren son mujeres o niñas, de manera que hay un claro componente de género en esta forma de trata que necesita un abordaje específico, indudablemente. Y nos pondremos en situación porque yo querría un poco empezar diciendo que mi interés por la trata con fines de explotación sexual surge fundamentalmente pues, por una realidad social que palpamos, que vemos en las calles, en las rotondas, en los polígonos, y donde desde un punto de vista jurídico yo creo que hay que hacer una labor parecida a la que en su momento se inició con lo que es la violencia de género en el ámbito de la pareja. Recordamos que en el ámbito de la pareja la violencia estaba invisibilizada hace 20 años en España, y gracias al movimiento social, a la presión del feminismo y asociaciones de mujeres, finalmente se consiguió que se situara en la agenda política y, bueno, tras diversos avatares, hoy día hay órganos judiciales especializados, sabemos que es un fenómeno con unas características específicas, las dificultades que hay para combatirlo, pero hay un armazón institucional, un marco jurídico que nos permite afrontarlo. Ya hay un procedimiento para abordar ese fenómeno criminal, cosa que no tenemos para abordar las diferentes formas de trata, cosa que no tenemos para abordar la esclavitud en la que quedan inmersas muchas mujeres que vinieron a España con falsas promesas de trabajo en peluquería, en restaurantes o en cafeterías, y finalmente se vieron en las redes de la esclavitud porque tenían que pagar una deuda que nunca supieron cuál era. Estas son historias de mujeres que, bueno, hay muchos vídeos que se pueden ver en internet. Yo me planteé poner alguno de ellos, pero como sé que este auditorio conoce bien esta historia de mujeres, fundamentalmente pensaba que era más importante llamar la atención sobre esta realidad de estas formas de esclavitud y las dificultades que nos encontramos en el ámbito judicial y en el ámbito jurídico para responderlas, para hacer realidad los derechos de estas mujeres. Y es que lo primero que tenemos que cambiar es el paradigma. El paradigma o la perspectiva, el modo de mirar estas formas de trata y en especial la trata sexual. A partir del Convenio de Varsovia, del Consejo de Europa, se introduce lo que se llama un nuevo enfoque, que es el enfoque centrado en las víctimas, se llama enfoque victimocéntrico, en lugar del enfoque centrado en las fronteras. Todo esto viene con ocasión del Protocolo de Palermo, que conocemos, que por vez primera, y claramente por un interés de los Estados en ponerse de acuerdo en el abordaje de las organizaciones internacionales, transnacionales, que mueven droga, armas y cuerpos como mercancías, en Palermo se pusieron de acuerdo para delimitar y distinguir entre lo que es tráfico de personas y lo que es trata de personas. Y esta diferencia conceptual todavía está pendiente de ser comprendida y asentada en el mundo jurídico, porque a veces se mezcla lo que es el tráfico con la trata, como a veces y con gran frecuencia. Es así que a raíz de este esfuerzo internacional por comprender que en esta situación de capitalismo y flujo de mercancías sin fronteras reales, los cuerpos mayoritariamente de las mujeres son ya una mercancía, se vio la necesidad
de adoptar otro enfoque, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de la dignidad de la mujer. Intentar no ver a la mujer como culpable de esas organizaciones criminales, sino como persona que tiene su dignidad y que ha sido privada de ella por esas organizaciones criminales y la situación de necesidad en la que se encuentra. Entonces, es muy importante implantar el enfoque de derechos humanos partiendo de esto, de que la trata es una gravísima violación de derechos humanos y una terrible pesadilla para miles de personas, en especial mujeres y niñas, y muchas de ellas migrantes. Muchas de ellas es aproximadamente el 80%. Muchas de ellas son migrantes. Es así que vamos a acercarnos al problema en el sentido que lo que se pretende por la normativa europea es pasar del abordaje del enfoque de la seguridad al abordaje de derechos humanos centrado en las víctimas. Y esto son obligaciones estatales que tiene asumidos el Estado español por la suscripción de los convenios internacionales. La pregunta es, ¿qué necesitamos en España para cambiar ese paradigma? Pues necesitamos cambiar nosotros mismos. Yo creo que tenemos que cambiar nuestros prejuicios, nuestra forma de pensar, y tenemos que cambiar también nuestra forma de actuar profesionalmente. Porque, ¿qué es la trata? El Protocolo de Palermo la define como cualquier acto de captar, trasladar, transportar o acoger a una persona siempre que utilices violencia, amenaza, engaño, rapto, abuso de poder o abuso de situación de vulnerabilidad u otros elementos de coacción. Y lo que caracteriza a la trata es la finalidad, que es el sometimiento, la explotación y el lucro con la actividad realizada. Hay muchas formas de trata y realmente cada vez aparecen distintas o con nuevos rostros, ¿no? Pero realmente, según los datos que se aportan, en este caso por Amnistía Internacional, cerca del 60-70% de las detectadas son con fines de explotación sexual. Antes he comentado que según el informe de la Comisión Europea de 2016 es en concreto el 67% son víctimas de trata de explotación sexual, el 67%. Aquí dice entre 60 y 70%, ya sabemos que siempre hay diferencias en el cómputo, pero sí, en torno al 60 a 70 son víctimas de trata sexual. Luego encontramos otra modalidad que realmente merece también una gran atención, que es el 36%, que es trata con fines de explotación laboral. Aquí se dice la gran desconocida, porque se trata pues fundamentalmente casos de servidumbre doméstica. Por ejemplo, se ha detectado en los casos de mujeres internas en casas donde prestan los servicios domésticos, o también trabajos forzados, clandestinos, sectores de la construcción o producción textil, las máquinas y las minas y, en fin, en las plantaciones. En la explotación laboral se habla de un 35% de mujeres. Y luego hay otras formas de trata, como es el tráfico de órganos, lo que son la mendicidad, la utilización de niños y niñas soldados en determinados países, los matrimonios forzosos, las adopciones ilegales, y hay que mencionar también otra forma de trata como es la denominada maternidad subrogada o vientres de alquiler forzados, que se están contemplando en algunos países donde tienen a mujeres estabuladas, embarazadas, para posteriormente vender a los hijos que nacen.
Es un problema de las cifras, pero realmente es una epidemia global porque ya, como saben, es el segundo o tercer negocio global más lucrativo, mueve entre 5.000 o 7.000 millones de dólares de beneficios anuales. Hay numerosísimos países, pero hay 152 de origen, fundamentalmente centrados en Europa de Este, Central, Sudeste Asiático, y luego como países de destino tenemos Europa, Norteamérica, Asia, y España es uno de los de mayor incidencia, aunque realmente oímos hablar de otros países como destinos de turismo sexual, pero nos olvidamos que España es uno de los máximos consumidores del tema de la prostitución. Bien, estos son, podemos decir que grandes datos, pero aparte de esto encontramos múltiples formas, porque hay trata transnacional, nacional, regional, local, no solo en el ámbito de la migración, sino también dentro de lo que es los propios países. Dentro puede existir formas de explotación connacionales. Y no solo por redes organizadas, sino también por las propias redes familiares o familias que venden, que utilizan como mercancía fundamentalmente a hijas para lucrarse y para conseguir pues lo que es dinero fundamentalmente es el objeto. ¿Qué ocurre? Que en la trata la clave, y esto es uno de los elementos que más problemas da a la hora de afrontarlo, es el tema del consentimiento. Porque si bien en teoría está claro que hay un consentimiento forzado o es un consentimiento que es fruto de la situación de necesidad y por lo tanto es un consentimiento viciado, en la práctica, cuando policía, jueces o fiscales abordan un tema de organización de trata o algún elemento indicativo de trata, lo primero que se fijan en el tema del consentimiento. Y lo primero que se le pregunta a la nigeriana que está en la rotonda es: ¿pero tú estás aquí porque quieres? Y te dice que sí. Entonces, claro, ahí es donde está el gran reto, porque para abordar el problema de la trata tenemos que saber que las víctimas a veces no se consideran víctimas, se consideran parte de la organización. Y hasta que no son conscientes de su situación de vulnerabilidad, no empiezan a sentir sus necesidades y hacer sus reivindicaciones frente al derecho. El tema del consentimiento yo creo que es el nudo gordiano en esta sociedad también muy hipócrita, en donde hay muchos prejuicios, y es el gran obstáculo para abordar policial y judicialmente estas formas de esclavitud. Realmente, bueno, si es un menor de 18 años, evidentemente no siempre se presume que no hay consentimiento, pero en el caso de personas mayores es cuando se produce el mayor problema y el mayor debate. Se dice que la impunidad sigue siendo demasiado frecuente y esto, pues lamentablemente es así. Es decir, si tienen ocasión de buscar en las bases de datos de jurisprudencia, comprobarán que anualmente son muy pocos los casos de sentencias de condena por delitos de trata, muy pocos. Es a partir de 2016 cuando ya el Tribunal Supremo establece la distinción entre tráfico y trata y empieza a perfilar los elementos que se exigen para que concurran este delito. Pero son muy escasas las sentencias de condena en esta materia, porque realmente hay dificultades en la obtención de la prueba de cargo. Pero aquí lo tenemos, es uno de los delitos menos costosos para los tratantes. Normalmente es difícil que haya sentencias de condena. Se encuentran
millones de personas sin protección de leyes nacionales y en los últimos 10 años no ha aumentado la respuesta penal global contra este crimen. Tenemos que tener en cuenta que es un mercado que se nutre de mujeres que vienen de países en situación de pobreza. Y tras las cifras, pues está el drama de la experiencia de vida de cada víctima de trata que sufre violaciones de derechos humanos múltiples, porque no solo es la violación a la indemnidad sexual, sino que son muchos los derechos que se ven quebrantados por el delito de trata, el de la vida, cuando finalmente la mujer muere a manos del tratante porque ha logrado escaparse del burdel o por venganza, derecho a la libertad, a la seguridad. Sabemos que las mujeres no pueden salir sin autorización de los clubes de alterne, no pueden, y si salen no pueden ir solas, tienen que ir acompañadas de la madame. Por lo tanto, también la libertad de movimiento se ve quebrantada, integridad física y mental. Tienen que estar disponibles las 24 horas, no tienen derecho a dormir 8 horas porque puede llegar alguien y necesitar o querer o pedir, llega a pedir los servicios y tiene que levantarse y trabajar, trabajar entre comillas, vulnerada la dignidad humana, vulnerada la vida familiar. Son mujeres que son separadas de sus hijos si los tienen, la salud, la educación, la higiene. Ellas están dentro de los clubes, allí va el ginecólogo y allí va y le hace revisiones. Allí ellas tienen que comprar las compresas, tienen que comprar los productos de higiene personal, los tienen que comprar con los tickets que les da el tratante y que les da el regente. Afecta a sus derechos sexuales y reproductivos y realmente, pues, finalmente afecta a lo que es el derecho a no sufrir servidumbre, que la servidumbre y la esclavitud está expresamente prohibida por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y fundamentalmente son discriminadas por razón de género y sufren violencia de género. Pero ¿qué pasa cuando intentan salir? Pues que hay auténticos problemas adicionales, porque puede existir represalias contra ellas o contra sus familiares. Y conocemos el caso de las mujeres nigerianas que antes de ser transportadas pues, a España son sometidas al rito mágico donde ese rito mágico para ellas es fundamental y no pueden romper la deuda con el tratante porque en otro caso cree que sobre ellas va a caer el maleficio y efectivamente algo les ocurrirá a sus familias. Luego también a veces hay complicidad entre la autoridad de países de origen, tránsito y destino de los clientes y muy pocas reciben ayuda para escapar. Al revés, muchas son repatriadas, es decir, que no se les ofrece la posibilidad de obtener una residencia y obtener una ayuda para iniciar una nueva vida. Y hay unas secuelas terribles, de eso no se habla, pero los informes psicológicos hablan del enorme daño físico, psicológico, familiar, las posibles enfermedades sexuales. ¿Qué ocurre? Que realmente todas las asociaciones que vienen trabajando en materia de trata recomiendan un abordaje integral. ¿Esto qué significa? Pues significa hacer un diagnóstico desde distintos sectores y hacer modificaciones legales en cada uno de ellos para atajar al problema desde la raíz. Porque nuestra situación actual
por supuesto, no es de abordaje integral, al revés. Tenemos normativa dispersa por todo el ordenamiento jurídico. Cuando abordamos un caso de trata, ya empezamos a cabalgar entre el derecho penal, el administrativo, el laboral, el social. Sobre todo eso tenemos que ir cabalgando. Y hay zonas de gran inseguridad jurídica que provocan desprotección en estos casos. Sabemos que el protocolo de Palermo tiene su origen en la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional del año 2000 y a este convenio hay que unir todo lo que es el convenio de normativa internacional, entre ellas las que prohíbe la discriminación de las mujeres, que no voy a mencionar para no hacerlo muy aburrido. Pero hay cantidad de normativa internacional donde señala que efectivamente la trata con fines de explotación sexual es una forma de violencia de género. Y es una forma de violencia de género porque es una violencia que afecta de manera desproporcionada, esta es la palabra, desproporcionada a las mujeres. Y en el ámbito español esto ya es derecho desde el convenio de Estambul, que entró en vigor el 1 de agosto de 2014. Convenio de Estambul, que ha estado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya viene definiendo las distintas formas de violencia de género, no solo la del ámbito de la pareja, que es la que nosotros hemos calificado con la ley integral desde 2004, sino que ya abarca las otras áreas, incluyendo la trata sexual contra mujeres, como una violencia contra la mujer que sufren las mujeres por su condición y de manera desproporcionada. Es así que nos encontramos que a pesar de todas estas directrices internacionales, también las recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, todavía nos encontramos con que en la práctica sigue operando el enfoque de seguridad, es decir, la trata como parte de la lucha contra el crimen organizado. Y nos encontramos que al final las mujeres víctimas de trata, cuando entran en contacto con el sistema, las utilizamos, entre comillas, como instrumento para desmantelamiento de redes, haciendo que caiga sobre ella prácticamente toda o gran parte de la prueba, y si esto no tiene éxito, pues probablemente ellas quedarán en una situación de inseguridad. Esto lo seguimos viendo y encontrando. Aquí hablamos de luces y sombras en el abordaje en España. Es verdad que ha habido avances con la reforma del Código Civil del 2015, que diferenció entre trata y tráfico, con la reforma de la Ley de Extranjería, que en el 59 bis establece el periodo de restablecimiento y reflexión y aumentó a 90 días para que la mujer víctima de trata tenga un periodo para, en teoría, fortalecerse y luego decidir si va a colaborar o no con la policía en el desmantelamiento de las redes. También hay planes de lucha de trata con fines de explotación sexual, hay planes de policía contra la trata, plan estratégico de la Guardia Civil y se intenta que exista formación específica en la materia. Pero realmente todavía hay retos. Y hay retos como, fundamentalmente yo creo que el reto de una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual y también mejorar el marco normativo del Código Penal, de la Ley de Seguridad Ciudadana, el Estatuto de la Víctima, además de la reforma de la Ley de Protección de Testigos y también la formación en materia de trata y violencia de género. Estos son retos que hay pendientes y que solo con la formación se podrán conseguir.
Y si bien es cierto que el elemento de desarticulación de la organización de los tratantes es un elemento clave para restaurar la dignidad y compensar en cierta medida los perjuicios sufridos por las víctimas, ese ámbito penal, digo, es importante. Lo que hay que trabajar es por que no recaiga toda la prueba sobre la víctima. Es uno de los elementos donde se intenta trabajar en formación, porque realmente estas mujeres no están en condiciones para abordar un proceso y con todas las exigencias que se demandan, ¿no? Entonces es necesario pruebas periféricas, que los agentes, que el Ministerio Público y Policía recojan pruebas periféricas que corroboren lo que son los testimonios de las víctimas de trata sexual. Pero este es el enfoque penal necesario de perfeccionar. Pero hay otro enfoque que es también muy importante, que es la protección a las víctimas desde el punto de vista administrativo, que este es más desconocido y que ha sido objeto pues, de investigación por mi parte, que finalmente tengo publicado unos trabajos sobre esto, y lo que pone de manifiesto es como a veces las leyes no tienen incidencia en la realidad, y me explico. La primera medida de protección para las víctimas de trata sexual no nacionales es la autorización de residencia en el país. Esa es una de las primeras medidas, que le den un papel y que le digan en qué condiciones tiene que estar en España. Y resulta que tenemos desde el año 2009 la Ley del Derecho de Asilo de Protección Internacional, y esta ley, la Ley de Asilo de Protección Subsidiaria Internacional, está previsto también para los casos de víctimas de trata de seres humanos. Esta ley, que se entró en los 5 primeros años de vigencia de esta ley, si analizamos la base de datos de la jurisprudencia, encontramos que de 2010 a 2015 llegaron al Tribunal Supremo 11 recursos de mujeres pidiendo que se les reconociera el derecho de asilo. El derecho de asilo es el escudo que impide la expulsión, es la garantía para no expulsión. Llegaron 11, no prosperó ni uno, 0. Algunos, como 2, consiguieron la protección subsidiaria, que es como un grado más bajo del derecho de asilo, y en la mayoría de los casos se dijo: no aplicamos la ley de asilo, sino que aplicamos el 59 bis de la ley de extranjería. De tal manera que la mayoría de las peticiones de protección administrativa para regularizar se derivaban al ámbito del 59 bis de la ley de extranjería, que eso supone que siempre está pendiente la amenaza de la expulsión y que tienes que ir consiguiendo autorizaciones de residencia, primero provisionales, por razones excepcionales, y luego ir avanzando hacia las autorizaciones de larga residencia, ¿no? Entonces yo me preguntaba por qué ocurre esto, y el informe del Defensor del Pueblo, no este último, sino el anterior, que era la Defensora del Pueblo, ya advertía en su informe anual que sistemáticamente los órganos administrativos deniegan las peticiones de asilo de mujeres que alegan ser víctimas de trata y piden derecho de asilo. Eso se puede ver, que está recogido en el informe de la Defensora del Pueblo. Contra esas desestimaciones sistemáticas en el ámbito administrativo son contra las que recurren abogados y abogadas especializadas en la materia. Y estos recursos los ve la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional
la regla general es de desestimar esos recursos y cuando llegan al Supremo se confirman por regla general. Y analizando las causas por las que se deniega, vemos como uno de los motivos de denegación nuclear es la falta de credibilidad del testimonio de la solicitante. Y esto es uno de los escollos más grandes que se comprueba que existen en las causas. De tal manera que por ejemplo, si la mujer tratada, por lo normal, que le han hecho una incursión por Marruecos, luego la llevan a Italia, luego la llevan a otro país y a otro, y por ejemplo, si ella no denunció en ninguno de esos países, pues se considera, ha habido argumentos o sentencias diciendo que eso demuestra que ella ha querido hacerlo porque lo hubiera dicho en cualquier país y no tiene en cuenta que esa mujer pues ni conoce el idioma de esos países y está en una situación de vulnerabilidad. O bien también un elemento que se valoraba como indicativo de falta de credibilidad de la víctima es que tuviera un pasaporte falso. Pero es que en realidad era el pasaporte que era el único que ella tenía porque se lo habían dado a los tratantes, porque los tratantes se quedan con los pasaportes originales, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Pues, en primer lugar, nos lleva a pensar, por un lado, y yo creo que esto sí que puede interesar a las abogadas y abogados que hay en este auditorio, que tratándose del ámbito administrativo, cuando vamos a pedir la protección, tenemos que alegar un artículo de la Ley de Igualdad que hace que se deba de invertir la carga de la prueba. Porque nos encontramos que en el ámbito administrativo se está exigiendo credibilidad a las víctimas aplicándole el mismo test del ámbito penal, que es un test muy riguroso, porque en el ámbito penal tú tienes que desvirtuar el principio de presunción de inocencia, pero en el ámbito administrativo, que es una normativa tuitiva y de protección, lo que hay que aplicar es el artículo 60.7 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa que la puso la Ley de Igualdad y donde dice que si alega discriminación tiene que ser la administración, tiene que ser la otra parte la que tiene que probar que no es cierto. Y en esto estamos trabajando en la guía de aplicación práctica en materia de trata dentro del Consejo del Poder Judicial, por cambiar el paradigma y ver cómo existe la posibilidad de hacer eficaces las leyes, en este caso de asilo y de protección subsidiaria. Pero es un trabajo que queda por hacer, fundamentalmente porque queda por dar el paso de impregnarnos del enfoque de derechos humanos y superar lo que es el paradigma del enfoque de seguridad. Y ya para terminar, y porque no quiero seguir dando la brasa, comentar que esta denuncia que hizo la Defensora del Pueblo en su informe y luego los trabajos que hemos realizado, en concreto la investigación relativa a la no concesión del derecho de asilo en los 5 primeros años de la entrada en vigor de la ley, pueden encontrar en la revista de Jueces para la Democracia de la Comisión de Violencia de Género de Jueces para la Democracia. Ahí está un breve resumen del trabajo que tengo publicado y está en internet, o sea, se pone Jueces para la Democracia, violencia de género y lo pueden encontrar. Y comentar que es cierto que el último trimestre de 2017 y en los primeros meses de 2018 ya la Administración ha empezado a dar con cuentagotas algunos derechos de asilo a víctimas de trata, con cuentagotas, pero sí que está empezando. Bueno, no sabemos si es algo transitorio o a qué se debe, pero ya ha dado algunos reconocimientos de este derecho de asilo.
Es así que este era el objeto de mi intervención, decir que tenemos mucho que hacer porque tenemos una normativa muy dispersa, necesitamos abordar con integralidad normativa este fenómeno criminal. Es un problema de derechos humanos y que no solo la ley penal, sino que tenemos instrumentos, como es en el ámbito administrativo, que podemos utilizar como vía de protección para las mujeres. Y para eso, indudablemente, encuentros como el que hoy tenemos van a contribuir para difundir el conocimiento y para mejorar nuestra aportación en cada uno de nuestros sectores. Así que mucho ánimo, que seguro que con su buena voluntad seguiremos en esto avanzando. Muchas gracias. Mena, 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 mena. Mena, 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 mena.